Lipedema, linfedema e insuficiencia venosa non son enfermidades raras, pero sí amplamente descoñecidas, non só a nivel de rúa, tamén no sistema sanitario. O Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra quere poñer o seu grande área para mudar esta situación, traballando da man das asociacións de pacientes. Nosotros podemos actuar de varias formas, con nuestro consejo farmacéutico, pero también ahí nos quedaríamos un poco cortos y lo que queremos es intentar derivar a esos pacientes a las asociaciones para que ellos los dirijan hacia los profesionales adecuados. Estes cartéis repartiránse polas farmacias pontevedresas. Tamén todo tipo de información sobre estas enfermidades, sobre as que ademais os profesionais recibiron diferente formación especializada. El tener a unos profesionales sanitarios que puedan decir, oye, mira, te sientes reconocida, creo que puedes tener esto, otro, sigue esta vía de ruta para poder diagnosticarte. Creo que va a cambiar, pues bueno, en todas estas patologías tan infradiagnosticadas, creo que va a ser un antes y un después. Alba González sabe do que fala. Padece lipedema, unha enfermidade recoñecida pola Organización Mundial da Saúde no 2018, pero que non aparece na Clasificación Internacional de Enfermidades. Si el médico de cabecera, que es la vía de entrada al resto de especialistas, no conoce la enfermedad, no puede diagnosticarla ni, sobre todo, derivar al especialista, que muchas veces consigues llegar al vascular rehabilitador y primero no conocen la patología, o si conocen la patología, saben el nombre, es como saben que tienes lipedema, pero no saben qué pueden hacer por ti. Y es como, bueno, tienes lipedema, es una enfermedad crónica, pues mala suerte. Para loitar contra esta estigmatización, dende as asociacións destacan a importancia da visibilización destas patoloxías. Hay mujeres que llaman por un linfedema a raíz de un cáncer ginecológico y no tienen ningún tipo de problema. Si hombres que nos llamen a través de un linfedema después de un cáncer de próstata, pues no, porque hay todavía ese problema que tenemos en el entorno que hace que no llamen porque, bueno, entonces todo ese tipo de cosas tenemos que ir eliminándolas y la mejor manera es normalizarlas, visibilizarlas. Hay una enfermedad que solo es de mujeres y sigue habiendo claramente un machismo en la sociedad. Eso hay que, claro. Si llega a ser de hombres, seguramente le darían más caso, ¿no? Eso es el lipedema. Y después, al final, la insuficiencia venosa y el linfedema secundario es el más conocido, porque la mayoría es post-cáncer, ¿no? Ese sí que se conoce, ¿no? Pero la insuficiencia venosa, como hay muchas fases, hay una CEAP de 0 a 6, pues en las primeras no se le da importancia. Dende os colectivos insisten a hora de denunciar o desamparo de moitos dos pacientes con estas patoloxías ante a falta de atención e recursos no sistema sanitario público. Por iso, teñen que recorrer á sanidade privada, dificultando o acceso aos tratamentos necesarios. Intentar hacer unidades un poquito más multidisciplinares desde la sanidad pública, aunque no sean creadas dentro pero que sí que se puedan interconectar los profesionales para un poquito de nutrición, un poquito de ejercicio y las medias, ya sería un avance impresionante, creo yo, para estos pacientes. Precisamente por ser en patoloxías infradiagnosticadas é difícil saber cantas persoas hai afectadas en Galicia ou en España. Así as cousas, calcúlase que entre as tres pode darse unha prevalencia de 1 a cada 2 persoas.